El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha escuchado la posición tanto de Ecuador como de otras más sobre la irrupción en la embajada mexicana y la captura de Jorge Glass. Muchos países se han unido al rechazo. Los países de esta organización se han reunido en Washington el 9 de abril en una sesión extraordinaria solicitada por Ecuador después de este rompimiento de relaciones con México. Este impasse diplomático nació tras las afrentas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el asilo otorgado a Jorge Glass y la incursión de la policía en la embajada. El viceministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano Alejandro Dávalos, en representación de la canciller Gabriela Sommerfeld, el orden del día previsto trataría pues las normas de las relaciones diplomáticas y el asilo. El embajador Dávalos ha empezado recordando las participaciones de la misma canciller ante la OEA y el presidente Daniel Noboa ante la ONU, en las que se explicó al mundo que el Ecuador atraviesa una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado. Y otros. El embajador Dávalos explicó el marco legal de este conflicto armado, decretándose por el presidente de la República, Daniel Noboa, así y la existencia de estos casos de corrupción infiltrados en la justicia. En medio de este contexto, pues el representante ecuatoriano hizo un recuento de este caso, el de Jorge Glass, y cómo tenía la obligación de presentarse ante las autoridades por estas dos sentencias ejecutoriadas, la una por asociación ilícita y la otra por cohecho, así como otra por presunto peculado, o sea, 3. Y contó que el exmandatario había logrado salir de la cárcel por una habeas corpus que fue anulado por la Corte Constitucional y que además, pese a ello, la embajada le dio hospedaje el día 17 de diciembre del 2023, en resumidas. El viceministro ha recordado que a los países miembros de la OEA que la Convención de Caracas establece que no es lícito, no es legal conceder asilo a personas sentenciadas o procesadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios, por lo que el presidente López Obrador contravino el instrumento internacional. También dijo que el gobierno mexicano ha contravenido las normas internacionales que dictan que las sedes diplomáticas no se utilizarían para otros fines y que los funcionarios diplomáticos deberían respetar las leyes del país que los acoge. También dijo que el presidente López Obrador intervino en asuntos de Estado ecuatoriano al especular sobre las elecciones extraordinarias. Lo que ahí, contrapone lo que también Ecuador hablaba sobre no reconocer el gobierno venezolano, las elecciones en Venezuela. Bueno, en fin, la hipotenusa. Solamente una vez que el gobierno ecuatoriano declarara la persona non grata a la embajadora mexicana, el ejecutivo mexicano decidió otorgarle el asilo a Jorge Glass, es decir, 3 meses después de que hubiese entrado en su embajada. El diplomático ecuatoriano advertiría que la concesión del asilo propiciaría la evasión de la justicia y la impunidad. Dávalos aquí hizo una llamada a la comunidad internacional para que revisara y actualizara las normas sobre asilo diplomático y entre otros instrumentos internacionales a fin de erradicarse estos nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional. Y finalmente, el viceministro Dávalos ha expresado que el Ecuador quiere retomar relaciones con México y llamó a los miembros de la OEA a buscar una solución que satisfaga a ambas partes. Las posiciones de los países, de estos 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, apenas 12 han intervenido en la sesión extraordinaria solicitada por Ecuador y todos han coincidido en un punto, en que no existe justificación alguna para irrespetar esta inviolabilidad. Asimismo, la línea central del discurso fue para enfatizar la necesidad del respeto a los instrumentos internacionales y la solución pacífica de controversias,
el rechazo al uso de la fuerza estatal para ingresar a una sede diplomática, en este caso mexicana. A continuación, en resumen, algunos países y sus posturas. Bolivia manifestó que se centró en la actuación del Ecuador y no dijo nada sobre los argumentos de la representación ecuatoriana, y calificó como un accionar irreflexivo y equivocado del gobierno ecuatoriano la incursión. Brasil, en cambio, dijo que el precedente de que se ha sentado al irrumpir a esta embajada mexicana es peligrosa para la democracia para la diplomacia. Advirtió que estas divergencias políticas deberían tratarse con más diplomacia y no con menos, y que no había justificación alguna para esta acción. Por su parte, Argentina, su amigo, celebró la rápida convocatoria a la sesión y agradeció la presentación del viceministro Dávalos, y expresó que la inviolabilidad de una embajada no acepta excepciones, pero recordó que el tema del día trata sobre el asilo diplomático, no sobre la posición expresada por los países. El embajador argentino fue el primero en mencionar que no se puede otorgar asilo a una persona sentenciada por delitos comunes. Claro, tenía que acolitar a su pana. Pero aclaró que la decisión de una persecución política por parte del Estado asilante puede resultar controvertida, y agregó que los estados estarían obligados a conceder la garantía para que el asilado pudiera salir a territorio extranjero. Perú, en cambio, estuvo en defensa de la inviolabilidad. ¡Wow! Y de las sedes diplomáticas y la importancia del asilo, pero explicó que aunque México tendría la potestad de calificar el asilo político, su decisión no puede ser aislada de la obligación previa de no concederse asilo a personas inculpadas por delitos comunes. El embajador peruano hizo énfasis en la responsabilidad del Estado que otorga el asilo de hacerlo bajo una revisión exhaustiva del caso y de la no intervención en asuntos internos de otro Estado. Por su parte, Costa Rica habló de la responsabilidad compartida de los estados de respetar los principios de asilo y no concederlo a personas sentenciadas por delitos comunes, para que no se permita abuso de esta valiosa figura. Es por ello que la embajadora llamó a mantener una política de asilo responsable y bien gestionada, y agregó que nunca se debe utilizar la inobservancia del derecho internacional como una justificación para violar la sede diplomática de otro estado. Canadá, en cambio, enfatizó en que todos los estados tendrían que respetar el derecho internacional y los procesos jurídicos internos, e instó a que Ecuador y México busquen pronto posible esta solución pacífica al impasse diplomático. Honduras, en cambio, dijo que el embajador Dávalos intentó convencerles de cualquier forma que Jorge Glass es un delincuente común, y habló de la judicialización política y de los casos de los expresidentes Lula da Silva y Manuel Zelaya. Pero aclaró que este no es el tema. Advirtió que no se puede ignorar que Roberto Canseco recibió golpes durante esta violación. El embajador enfatizó que se trata de un tema de respeto al derecho internacional. El Ecuador pidió en la OEA actualizarse estas normas de asilo tras este asalto a la embajada mexicana.